Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno, nuestro Padre glorioso, por medio de su Hijo amado, nuestro Melech, su Hijo glorioso, su unigénito, Yahshua HaMashiach, por concederme este tiempo, un privilegio y una grande bendición de poder hablar, poder compartir, poder anunciar y poder apercibir a algunos. Nuestro Padre tenga misericordia para que le conceda el verdadero arrepentimiento, para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de él. Eso está escrito ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 25. El apóstol le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, que estando ya en Éfeso, a algunos, ¿no es cierto?, algunos quizás que pretendían que se podía entrar así nomás. Ah, sí, no, sí, no importa, cree nomás y serás salvo. No es así, no es así. Bueno, dicho eso, yo ayer en el día de reposo y escuchando, ¿no es cierto?, unos programas de radio, mi esposa me trajo en su celular que estaba no estaba en YouTube eso, sino que estaba, me parece, en Facebook, un programa que hubo en la mañana que participó eh, Liliana Hunter, y en un contexto, ¿no es cierto?, que se habían relacionado, que había ahí un personaje, ¿no es cierto?, que dirigía este programa radial, eh, que estaba relacionándose con Liliana porque ellos estaban entendiendo a lo mejor las raíces hebreas, y ahí ella le estaba explicando algunas cosas, ¿ah? que yo puse atención. Yo generalmente escucho a varios, como a Paul Washer también, cuando él habla en una, como le llaman ellos, en una conferencia de líderes, tratando, ¿no es cierto?, de explicar humanamente una doctrina, eh, instándolos a ellos que tienen que conocer a Dios, porque ellos le llaman Dios y le llaman Jesucristo, que son dos nombres que no corresponden, que son greco-romanos. Partiendo de eso ya andamos mal. Y varios, yo he escuchado varios, me he tomado el tiempo responsablemente y también con respeto para escucharlo, pero hay varias cosas que ellos como no cuadran conforme a los sagrados escritos de nuestro Padre, lo que Él habló por medio del Ruach ah, en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, y después en el cumplimiento de su unigénito, su amado Hijo, en el cual Él lo envió para que todo aquel que le obedezca, todo aquel que le obedezca, no se pierda, porque el mundo estaba en perdición, mas se le conceda la vida y la eternidad. Bueno, el hombre estaba en perdición, en condenación, en juicio eterno, y no tenía vida y menos eternidad. Entonces ahí en Juan capítulo 3 del verso 16, en ese texto, nuestro Padre, ¿no es cierto?, manifiesta la condición del mundo y su pueblo, específicamente y primariamente su pueblo. Su pueblo, ¿no es cierto?, establece nuestro Padre por medio de su Hijo, ahí en Lucas capítulo 1 del verso 67 en adelante, en la profecía de Zacarías, el padre de Juan el profeta, en el verso 77, que envió, ¿no es cierto?, a Juan el profeta para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón, ¿no es cierto?, para la restauración de sus desobediencias y rebeliones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, así lo dice, y pongan atención,
con que los visitó de alto la aurora, la luz gloriosa, el resplandor de gloria por medio de su Hijo? ¿Para qué? Envió el resplandor, la aurora, envió la luz a un pueblo que estaba, ¿no es cierto?, en tinieblas y en sombras de muerte, gobernado por las tinieblas, gobernado por la muerte. Esa es la condición de su pueblo. No era otra. Y ahí está en la antesala de la manifestación gloriosa de nuestro Melech. Así dice aquí el Ruach, hablando por Zacarías, el padre de Juan el profeta, Zacarías y Elizabeth, donde aparece acá en el capítulo 1, en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este era de la línea de la familia de Abías, sacerdotal, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Entonces Zacarías, el padre fue lleno de la presencia del Ruach de nuestro Padre. ¿Para qué? Para hablar, para profetizar. Entonces dice en el verso 77, para dar conocimiento de salvación, para dar conocimiento de Yeshua, de un Salvador, de Yeshua. Salvador significa Yeshua, salvación Yeshua. A su pueblo primeramente, a la casa de Israel, para perdón de sus transgresiones, de sus desobediencias, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, Padre, con que nos visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, a los que son habitados por las tinieblas y de sombra de muerte. No es que ellos estén exentos, como dice aquí la expresión, a los que habitan, ¿no es cierto?, en un lugar de tiniebla y de muerte. No, a los que son habitación de las tinieblas y de este personaje de la muerte. Y así es, y así está escrito. Entonces, su pueblo primeramente andaba en tinieblas y en sombra, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, y el juicio eterno estaba sobre ellos en condenación. Entonces, para que podamos entender el gran amor, la entrañable misericordia de nuestro Padre, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedezca sea librado de la condenación, de la perdición, y se le conceda vida y eternidad. Estoy hablando esto por el tema que habló, ¿no es cierto?, Liliana Hunter con este pastor, ¿no?, de una denominación. Me parece que aquí lo tengo y lo voy a revisar para que, ¿no es cierto?, puedan, de lo que se está hablando, ¿no es cierto?, de lo que aquí ya estoy. Aquí está la introducción, lo estoy viendo por el celular. FM, donde la adoración no se detiene. Miremos esas tres fiestas y ya podemos decir, oiga, un momentico, ahora sí entendemos los 3 días y las 3 noches. Porque fíjese, Este es el programa de Liliana Hunter, que estaba con un personaje, con Iván Ahumada, dice del Ministerio Internacional, el Centinela. ¿Ok? Entonces, ¿qué hablaba Liliana Hunter? ¿Qué decía? Hablaba cosas, ¿no es cierto?, muy parecidas al reino de los cielos, pero nuestro Padre establece una metodología por medio de su Hijo, por causa que su pueblo primeramente, Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así está registrado. Y él viene y establece
este grande y glorioso beneficio para todos los hombres, pero primeramente para la casa de Israel, porque después se cumple para los extranjeros y los gentiles, ahí en el libro Los Hechos capítulo 10, de la familia de Cornelio, extranjeros, que nuestro Padre le concede este grande. ¿Por qué? Porque Cornelio, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, aunque no conocía a nuestro Padre, él hacía, ayunaba, oraba. Esa era la actitud. Entonces nuestro Padre en su grande amor le concede este grande beneficio y le abre la puerta. ¿Para qué? La puerta para entrar al reino de los cielos. La puerta para nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Y aquí hay un detalle en el cual yo lo he hablado varias veces en diferentes videos. Entonces, ¿qué hablaba? ¿No es cierto? Aquí estaba hablando sobre la fiesta, sobre que este personaje Iván Ahumada y su congregación, ¿no es cierto?, han empezado a entender las fiestas, ¿ok? ¿Y dónde ellos perseveraban? Perseveraban en un contexto animal, carnal y diabólico, en un contexto ideológico, religioso. Es más, se juntaban los días domingos. Es más, no guardaban los mandamientos. Es más, no guardaban el día de reposo. No celebraban las lunas nuevas. ¿Ok? Ya. Entonces Liliana Junte le está diciendo, bueno, ahora usted, pastor, a su congregación, porque poquitito vaya diciéndole. No, no es así. Porque nosotros estábamos en esa misma situación que esta congregación, ¿no es cierto?, que aparece ahí, Iván Ahumada. Perseveramos igual como yo, pero nuestro Padre nos concedió a nosotros como un grupito chiquitito de poder entender y comprender. Nos concedió conocimiento, entendimiento y comprensión y a la vez nos concede el verdadero arrepentimiento. Y tuvimos que partir de cero, porque todo lo que habíamos aprendido por medio de un nombre que no es Dios, por medio de un nombre, ¿no es cierto?, greco-romano, Dios y Jesucristo no correspondían. Entonces empezamos como grupo, ¿no es cierto?, en una actitud de partir de cero. De partir, ¿no es cierto?, que nuestro Padre, Él nos enseñe y Él nos conceda este grande y glorioso beneficio. Y yo siempre aspiraba a la experiencia de Saulo de Tarso. Esa experiencia, porque Saulo de Tarso dice él en las Escrituras que él fue enseñado en la doctrina, en una doctrina rabínica. Porque él dice, yo en cuanto a hacerlo, ¿no es cierto?, era irreprensible a la ley farisea. Y ahí lo dice en Filipenses capítulo 3. Él era irreprensible, pero conforme a la ley farisea, una doctrina rabínica. Esa doctrina era perversa. ¿Por qué? Buscaba matar, imponer. Colocó testigos falsos para con Esteban. Y estaba Saulo de Tarso ahí. Colocaron testigos falsos, pagaron para que ellos testificasen delante y lo pudiesen tomar y lo mataron a Esteban. ¿Vio? Entonces, ¿qué doctrina vivía Saulo de Tarso? Una doctrina rabínica farisea, extremista. Entonces, cuando él iba camino a Damasco, iba en la carne, iba en la potestad de las tinieblas, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. En esa condición iba. Entonces, nosotros, también nuestro Padre en su misericordia salió al encuentro de nosotros, en sus muchas misericordias. Muchos años perseveramos en un lugar que no correspondía, en una doctrina extraña, en una doctrina, ¿no es cierto?, que no corresponde. Por eso, nosotros, y muchos no logran entender, o no quieren entender, o dan vuelta a la hoja, lo que habla, ¿no es cierto?, ahí en Filipenses.
¿Qué habla en Filipenses capítulo 3? Aquí es el apóstol, ¿no es cierto? Aquí ya Pablo hablando y él dando, ¿no es cierto? Tratando de enseñar a los hermanos. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, doctrina farisea. En cuanto a celo, perseguidor de los hijos de nuestro Padre, perseguidor de los que, ¿no es cierto?, reconocieron a Yahshua HaMashiach y nacieron de nuevo. En cuanto a la justicia que es en la ley, farisea, irreprensible, porque esa era la condición de él. Como no había nacido de nuevo, y él está explicando, como él no había nacido y fue intervenido, él está diciendo en cuanto a la ley, ¿qué ley? Talmúdica, rabínica, farisea. Él se sujetaba y obedecía a los ancianos, no a nuestro Padre, porque no le conocía, porque tampoco conocía los mandamientos. ¿Y cómo eso usted me va a decir? Sí, pues ahí en Romanos capítulo 7, del verso 7 en adelante, ahí él explica. Yo no conocía la codicia. ¿Y qué dice la Escritura? No codiciarás. ¿Y por qué dice no codiciarás? Porque el enemigo tentó a Eva allá en el principio y Eva dice, uy, es un árbol codiciable, ¿vio? ¿Qué está hablando? No codiciarás. No codiciarás la mujer, ni la casa, ni nada. Entonces el apóstol dice, yo no conocía la codicia. Pero en cuanto vino el mandamiento sobre mí, ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que yo estaba muerto. Que no había nacido de nuevo. Él está explicándolo, ojo, él está explicándolo. Y ahora me doy cuenta que los mandamientos, las instrucciones de mi Padre son santos, puro. Y ahí lo dice, en el mismo texto, vayan a leerlo. Romanos capítulo 7, del verso 7 en adelante. Y observaba que en mí, el apóstol está explicando, había algo que me llevaba cautivo a hacer lo que yo no quiero. Entonces observo que hay un personaje dentro de mí que es el mal. ¿Quién es? Es el príncipe de la potestad del aire. Por eso en el capítulo 8 dice, por lo tanto, ninguna condenación ya, o sea, ya no está este juicio, ya fue sacado los que han sido, ¿no es cierto?, resucitados, los que se han sepultado en Mashiach Yahshua. Ninguna condenación hay para los que están ya plantados en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Entonces, ¿qué es lo que es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es andar en una práctica ideológica, en una doctrina ideológica. Eso es andar en la carne. Gobernado por este personaje que está aquí, el príncipe de la potestad, la muerte, la condenación que entró por Adán. Por eso ahí en Romanos habla el apóstol, que por un hombre entró, ¿no es cierto?, la muerte. Entró la muerte a habitar. ¿Dónde? En el alma y en la carne del hombre. Y todos los hombres nacieron así. Entonces, les quiero decir que Liliana Hunter y todos los que dicen, ¿no es cierto?, que esta doctrina, que no importa, no, si se pasa así nomás. Todos ellos nacieron en esta condición. Y si no son intervenidos y no entienden y no comprenden, siguen en esta condición, en una doctrina. En una doctrina. Entonces, aquí esta persona, Eliana Hunter, le estaba hablando, ¿no es cierto? Y este pastor le habló, le hizo una pregunta sobre las fiestas. Entonces, yo no quiero llegar a eso todavía. ¿Por qué razón?
Porque para poder participar y conocer, tengo que nacer de nuevo. Eso yo tenía que haberle explicado a este personaje, ¿no es cierto?, a esta Iván Ahumada. Pero como ella no lo ha vivido, como ella no lo conoce, no lo entiende y no lo comprende, no lo puede enseñar. Y le dice a ellos, ya empiecen a guardar, ¿no es cierto?, las fiestas solemnes. Pero nuestro Padre establece por medio de su Hijo un nuevo pacto para con su pueblo primeramente y para con los extranjeros. Nuestro Padre le abre la puerta y después lo vemos, ¿no es cierto?, el ministerio del apóstol Pablo. ¿Para qué? Primeramente para un arrepentimiento, y ese arrepentimiento lo concede nuestro Padre. Cornelio tenía una actitud de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y en su perseverancia nuestro Padre le concede un verdadero arrepentimiento. Y en ese verdadero arrepentimiento nuestro Padre interviene sobre su vida, ¿no es cierto? Y después le habla a través de un malaj. Nuestro Padre no se va a acercar a ninguno si está las tinieblas de dentro. ¿Qué es lo que hace primero nuestro Padre? Fíjense en el profeta Isaías, fíjense. Isaías cumplía un rol sacerdotal, Isaías. Y lo vemos en la escritura, del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Cuando ya después Isaías, ¿no es cierto?, ve el trono, ve la potestad, la gloria y la magnificencia de nuestro Padre. Y dijo, soy hombre muerto. Pero vio un querubín que con unas tenazas del altar del incienso, ¿no es cierto?, sacó un carbón encendido. Con unas tenazas él vio que del altar del incienso aromático sacó un carbón encendido y venía hacia él. Y con ese carbón encendido en las tenazas, el querubín le dice, le toca los labios, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Le da la libertad y quita la muerte. Lo limpió, lo purificó, apartó, ¿no es cierto?, las tinieblas, porque él tenía una práctica y él hacía, ¿no es cierto?, metodológicamente una práctica, y nuestro Padre tuvo que hacer una intervención gloriosa sobre él. Entonces, aquí nosotros vemos en el capítulo 6 de Isaías, y estoy hablando sobre todo esto, porque esto tiene un procedimiento que nuestro Padre ahora hace por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, para que todo aquel que le obedezca sea librado, sea quitada este personaje, esta potestad en la muerte de esa persona, sea lavado, sea purificado, nacido de nuevo, y viene el Ruach sobre su vida. Pongan atención. En el año que murió el rey, esto estoy en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo a nuestro Padre sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es nuestro Padre glorioso de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a nuestro Padre, el Rey glorioso de los ejércitos. Ya, soy hombre inmundo de labios. En él habitaba la inmundicia.
en él y habitaba, ¿no es cierto?, en medio de un pueblo que eran todos inmundos. Vuelvo a reiterar, entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labio, porque el inmundo estaba dentro de él, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, todos he visto. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué altar? El altar del incienso aromático. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toca tus labios, y es quitada el culpable y limpio de tu maldad. Es quitado este personaje y limpio y purificado. Después de eso, nuestro Padre lo llama. Pero él tenía un ejercicio, una metodología que lo hacía. ¿Se fijan? Y si ustedes lo ven acá, y él profetiza y habla, ¿no es cierto? Y ustedes ven, del capítulo 1 hasta el 6. En ese momento nuestro Padre le quita al que entró por Adán fuera y lo limpió, lo purificó. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toca tus labios y es quitado tu culpa a él, al que te condenaba, y limpio de tus transgresiones. ¿Va? Pues, ¿por qué tenía que hacer esto con el profeta Isaías? ¿Por qué? Porque en esa condición estaba. Entonces, ¿su pueblo en qué condición estaba? En tiniebla y en sombra de muerte. En ellos había inmundicia. En ellos había inmundicia. Entonces, porque de tal manera la entrañable misericordia de nuestro Padre, Él envió a su Hijo unigénito. ¿Y a dónde lo envió primeramente? A la casa de Israel. ¿Por qué nuestro Meles le habla a la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4? La salvación, el Yeshua, viene de Israel, no de otro lado. La salvación y todo este proceso primeramente por la casa de Israel. Nuestro Padre lo establece así. ¿Y quién va a discutir? Vayan a discutir con... Pero así lo dice. Nuestro Meles dijo a la mujer samaritana. Porque este proceso viene del pueblo de Israel por medio de la voluntad de nuestro Padre y con el que habla. Te está hablando, ¿no es cierto?, a la mujer samaritana. Porque le dijo, yo soy. ¿Quieres conocerle? Sí, yo soy, le dice a la mujer samaritana. Oh. ¿Ah? Ya. Entonces, dicho todo esto, yo le puedo enseñar a otro que yo vivía la misma situación que le diga nomás, oye, guarda los mandamientos nomás. No, si guarda. Si las fiestas no son del pueblo judío. Y así dijo Liliana Hunter, le dice a este personaje Iván Humada. Porque él le preguntó. Y ella dice, no, las fiestas son de nuestro padre Elohim, no son de los judíos. ¿Perdón? Para que todos podamos entender y conocer, y a lo mejor ella obvió varias cosas, nuestro Padre estableció este compromiso y se casó con su pueblo y le entrega, ¿no es cierto?, las fiestas solemnes a su pueblo. ¿O se la entregó a Liliana Hunter? ¿O se la entregó, ¿no es cierto?, a los babilónicos? ¿O a los jebuseos? ¿A los eteos? ¿A quién se la entregó? ¿Con quién hizo esto? A su pueblo amado. Y a su pueblo amado le entrega las instrucciones. Primeramente le entrega instrucciones de compromiso, que son los 10 mandamientos. ¿Están de acuerdo ustedes? Nuestro padre Moisés les refirió todo lo que nuestro padre les dijo y el pueblo sí, haremos todas las cosas. Y haremos todas las cosas y obedeceremos. Después que dijeron eso, ya Moisés dijo a los jóvenes, vayan a hacer los sacrificios. Y le pasaron, y Moisés, ¿no es cierto?,
construyó un altar y tomó de la sangre, ¿no es cierto?, de los sacrificios en 2 tazones. Una la derramó sobre el altar, sobre nuestro Padre, y la otra por causa que ellos dijeron, sí, haremos todas las cosas que nuestro Padre nos está diciendo y obedeceremos. Y entonces con la sangre del otro tazón empezó a rociar a todo el compromiso y se sella el compromiso de su pueblo con nuestro Padre y nuestro Padre con su pueblo. Y empiezan las instrucciones de las fiestas solemnes, de los días, ¿no es cierto?, de los principios de los meses. Le empezó a enseñar, ¿no es cierto?, sobre ¿qué? Los días de reposo. Le enseñó las lunas nuevas. Le empezó a dar comida que ellos no conocían. Y le entrega las fiestas solemnes. ¿A quién? A su pueblo. Y dentro de su pueblo, cuando ellos salieron de Egipto, salieron con mucho pueblo de Egipto, con muchos extranjeros. Y estos extranjeros quisieron celebrar Pesaj. Entonces, el siervo de nuestro Padre glorioso, Moisés, va y le pregunta a nuestro Padre, hay algunos extranjeros que quieren celebrar también Pesaj. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Si algún extranjero quiere voluntariamente, porque me ama, porque ve esto y quiere abrazar esto, para que celebre Pesaj, circuncídele. Y así está escrito. Y algunos obvian esto, algunos, ¿no es cierto?, lo quieren pasar por alto, pero no van a poder pasar por alto. Porque nuestro Padre establece esa metodología y es con su pueblo para hacer un Bené Israel, un natural, uno más de entre vosotros. Y así está escrito. Entonces, yo en la actualidad, hoy, como vi este programa ayer de esta persona, ¿le puedo decir a otro, no, ven nomás y celebra las fiestas solemnes? No, porque él está en otra realidad. Y nuestro Padre te tiene que conceder este grande y glorioso beneficio. Porque nosotros vivíamos una actividad religiosa. Y quieren ellos, ¿no es cierto?, a través de las raíces hebreas como Liliana Hunter, como Emanuel Díaz, y como otros dos que son, ¿no es cierto?, un grupo Ejat, no quieren renunciar, no quieren negarse a sí mismos, no quieren obedecer a nuestro Padre conforme al protocolo que Él estableció conforme a las Escrituras. Y hablan de muchas cosas que son muy parecidas, pero realmente ellos no son. Pero nuestro Padre desea que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Porque tú te arrepentiste delante de uno que no es, y ese es el tema. A ti te enseñaron de un Dios y de un Jesucristo que no corresponde, son nombres greco-romanos. Entonces nuestro Padre, ¿a quién envió conforme a las Escrituras? Envió a su Hijo, un Salvador, un Yeshua. En la traducción es Yeshua. Un poderoso Salvador, un poderoso Yeshua. ¿Para qué? Para dar luz a su pueblo primeramente, para darle conocimiento de salvación de Yeshua, por su entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo gobernados, como Isaías, de dentro del culpable que entró por Adán, el árbol del conocimiento del bien y el mal, el Satanás, el diablo. Y el único que lo podía sacar de ahí es nuestro Padre por medio de la obra de su Hijo amado glorioso.
a través del sacrificio, a través, ¿no es cierto?, de su muerte y de su sepultura, y estando abajo, conforme a las escrituras, nuestro Melech lo vence. Y al tercer día, ¿no es cierto?, y antes que fuese levantado, le quitó las llaves del imperio, de la autoridad y la potestad del Seol y del abismo, y fue levantado nuestro Melech con poder. Y nuestro Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yahshua, el sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Un nombre poderoso tanto en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y en esa autoridad ahora el enemigo tiene que salir sobre las personas. ¿Vio que tuvieron que esperar esto los apóstoles? Estaban, ¿no es cierto?, fue quitado esto sobre los apóstoles y estaban en esta condición. Cuando fueron llenados con la vida gloriosa del reino de los cielos, ahí en el libro Los Hechos capítulo 2, vino el Ruach sobre ellos y quedaron sellados. Pero ellos perseveraron, ¿no es cierto? De esta forma, nuestro Melech los guardaba. Vio que le dijo nuestro Melech al apóstol Pedro: mira, Satanás, lo único que quiere venir a zarandearte, y yo te estoy guardando. Yo no se lo he permitido. En esta condición ya habían sido lavados. Pero tenían que esperar, ¿no es cierto?, la muerte y la resurrección. Y nuestro Melech se le aparece, ahí vemos en el libro de Lucas, al tercer día, ¿no es cierto?, y desde empieza a aparecer, y los guarda. Lo que sí que ellos tuvieron que perseverar 50 días. 50 días para que viniese el Ruach. Y ahí perseveren, vayan a la casa de mi Padre y perseveren en esta condición. A los 50 días, en la fiesta de Shavuot, vino el Ruach. Y esos 120, solamente 120 fueron llenos, sellados por el Ruach. Entonces, puedo decir a cualquiera, ¿no es cierto?, y llamar y invitarlo: no, ven nomás, persevera con nosotros. Ven a guardar los días de reposo. Ven a celebrar las fiestas solemnes. No, no es así. Todo esto de nuestro Padre, bien dijo Liliana Hunter, son las fiestas de nuestro Padre, pero pongamos atención que nuestro Padre estableció sus fiestas por medio de su pueblo. Vuelvo a reiterar, ¿o llamó a otros personajes de los pueblos de alrededor? No. Porque nosotros vemos ahora a nuestro Melech cómo él celebraba. Y él celebró su propio Pesaj. ¿Con quién? Con sus discípulos. ¿O llamó a otros? ¿O llamó a los extranjeros y gentiles? No. Con su pueblo, con los discípulos, antes de ir al sacrificio. Y les dice: oh, cuánto he deseado celebrar esta fiesta con ustedes, porque yo tengo que ir al sacrificio. Soy mi propio Pesaj. Entonces les dice que tomó el pan y lo partió, y este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido y molido. Comed de él. Y tomó la copa, y esta copa representa, ¿no es cierto?, a la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y nuestro Melech, nuestro Padre, lo establece: beber de ella. Y de ahí aparece, ¿no es cierto?, ¿para dónde va? Salieron, ¿no es cierto?, cantaron el himno y fueron, ¿no es cierto?, a orar en Getsemaní. Estando en Getsemaní, ¿no es cierto?, vemos otro acto que aparece en el libro de Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Una obra estaba haciendo nuestro Padre por medio de su Hijo glorioso. Y llegaron, ¿no es cierto?, los romanos y tomaron a nuestro Melech y lo llevaron, ¿no es cierto?, al sacrificio. ¿Alguno quiere ser mi discípulo?, dice nuestro Melech antes,
en Mateo capítulo 16, del verso 21 en adelante. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Ya, entonces niéguese a sí mismo. ¿Alguno quiere seguirme? Vaya, ¿quieren ir conmigo? Ya, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? El renunciar a este mundo, me voy a sacrificar. Ya, entonces tome su cruz, vamos al sacrificio. Sepultémonos para que yo te pueda resucitar mediante mi alma, mi vida. Tu cuerpo y tu sangre quedan sepultados, como lo dice el apóstol en Romanos capítulo 6. Que este cuerpo de la desobediencia sea destruido, tu cuerpo y tu alma, porque es alma por alma. Y somos resucitados mediante la vida de la sangre. Ahí está la vida de la sangre del Mashiach. Por eso el apóstol le dice a los discípulos y a todos los hermanos, ya no vivo yo. Mashiach, Yahshua vive en mí. Y lo que resta vivir en este cuerpo, porque ya yo no me gobierna el Ruach, está dispuesto para la obediencia hasta la venida, hasta que yo descanse. Eso es lo que tiene que entender Liliana Hunter, Emanuel Díaz y todos los que se reúnen con ellos. No es una actividad congregacional, no, nuestro Meles no te llama a que tú tengas una actividad congregacional, sino que tú le conozcas realmente y verdaderamente. ¿Y cómo yo puedo conocer a nuestro Padre? Es a través del nacer de nuevo. Y nuestro Melech en Juan capítulo 3, del versículo, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3. Nuestro Melech, el unigénito de nuestro Padre, le habla a Nicodemo, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Porque en esa condición, Liliana Hunter e Iván Ahumada tienen que nacer de nuevo porque todavía están ciegos. No escuchan ni ven. Y tienen que nacer del agua y del ruach para poder entrar. Y nuestro Melech le dice: no te maravilles no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido de ruach, ruach. Y él establece la diferencia. Eso no obedece a una actividad religiosa. Yo en esta condición, yo puedo ver a nuestro Padre y puedo oírle y celebro sus fiestas solemnes en el Ruach, como dice el apóstol. Yo sirvo en el Ruach a nuestro Padre. Y él, ¿no es cierto? Vemos en el libro de los Hechos cómo él estaba en otra región y quería volver a Jerusalén para poder celebrar el Shavuot. Y lo vemos en las Escrituras. Pero sirviendo a nuestro Padre guiados por su Ruach, no en una metodología. En esa condición que aconsejaba Liliana Hunter, no están equivocados. Todavía no conocen una actividad, conocen una metodología religiosa, pero no conocen a nuestro Padre y no tienen vida eterna. Como bien dice nuestro Melech ahí en el capítulo 17 de Juan, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre único, Elohim verdadero, y a Yahshua, a quien usted ha enviado. Un conocimiento, ¿no es cierto?, no de Dios ni de Jesucristo, sino de un nombre glorioso. El nombre de nuestro Padre aparece en las Escrituras como Yud Het Bab Hei. Y aparece cuando le habla a Moisés diciendo: yo seré el que seré. Así lo dice. Y por causa, ¿no es cierto?, de poder expresar y vocalizar el nombre, porque por eso el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, los israelitas le dicen el santo. Pero ¿qué dijo nuestro Melech? Le dice: mi Padre, y vosotros le llamaréis Padre. ¿Quieren obedecer a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre glorioso? Él dijo: vosotros le diréis Padre. Yo y mi Padre uno somos.
y se refiere a nuestro Padre, nuestro Abba. Y dijo, yo y mi Abba, Abba es Padre. Yo y mi Abba, yo, Yeshua, porque en ese momento estaba en la condición de Salvador. Uno somos. Los antiguos empezaron a vocalizar. Algunos decían Yahweh, vocalizar. Yud, Hei, Bach, Hei. Yahweh. No como aparece ahí. Como Jehová, como Jehová, como Dios, no. Yo soy vuestro Padre. Yo soy vuestro Padre. ¿Por qué nuestro Meles dice, no es cierto, así vas a orar y así te vas a dirigir a Él? Padre glorioso, porque es nuestro Padre. ¿Y por qué es nuestro Padre allá en el principio? Sí, porque nuestro Padre hizo nacer un pueblo a través de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es nuestro Padre. Ellos le llamaban un Elohim. El Elohim, Abinu, Padre. Entonces, estas personas que se juntan, tanto Liliana Hunter con Manuel Díaz y estas otras dos personas que son uno de México y otro que está en Miami, me parece que dos están en México y otros dos en Miami, viven una actividad religiosa. Tienen una unidad entre ellos mismos conforme, ¿no es cierto?, a una ideología, a una doctrina, que no obedece a la voluntad de nuestro Padre. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos pueden hablar muchas veces y referirse, como lo dijeron aquí, ¿no es cierto?, su pueblo, los escribas y fariseos, ahí en el capítulo 8 del libro de Juan. Un padre tenemos que es nuestro padre Abraham, y un padre que es Dios, ahí se aparece. No, dicen, no, mi padre no es vuestro padre. Vosotros tenéis un padre. Y le dice, nacidos por la voluntad de ese. Porque ellos nacieron conforme a la carne, conforme a la voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Vayan y lean el capítulo 8 de Juan y cómo reaccionaron delante de nuestro Melech. Vuestro padre no es mi padre. Vuestro padre es el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Ellos vivían una metodología. Decían pero no hacían. ¿Por qué? Mateo capítulo 23. Nuestro Melech se refiere a ellos, que los escribas y fariseos, ¿cierto?, se sientan y tratando de enseñar la cátedra de Moisés. Como muchos aquí, como Liliana Hunter. Con mucho respeto lo estoy diciendo y no lo estoy comparando a ellos en cuanto a lo que está diciendo nuestro Melech. ¿Qué dijo nuestro Melech? Por sus obras los conoceréis. ¿No es cierto? Ya. Entonces habló nuestro Melech a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo conforme a la Torá. No lo completaron. Conforme a la Torá. No lo completaron aquí. Pongan atención. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hay muchos en esta realidad, en este tiempo, que dicen, no hacen, y nombran a nuestro Padre glorioso. Pero los verdaderos son los nacidos de nuevo. Por eso nuestro Melech ahí en Juan le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y os es necesario que nazcas de nuevo para poder ver y para poder oír, porque en esa condición, en una doctrina, en una metodología,
Aunque tú guardes los días de reposo, aunque tú guardes los lunas nuevas en una metodología igual como su pueblo, no te sirve de nada. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, en el libro de Romanos, que yo lo he hablado en varios videos, dice así, en el capítulo 6. Y es bueno que lean todo Romanos para que puedan conocer bien. Puedan conocer bien. Ya. Miren, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, por tanto, como este personaje, este desobediente, entró en el mundo por un hombre, no porque éste estaba en el mundo. ¿Ok? Aquí la traducción, no, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Quién entró por Adán? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. ¿Quién está en la vida del hombre? La muerte. ¿En qué condición? En esta condición. La muerte. En oscuridad. En tiniebla. Así es la condición del hombre. ¿Ya? Pero vamos al capítulo 6. ¿Qué dice el capítulo 6? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en esta condición para que la gracia abunde. Así dice. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en esta condición, en el pecado, guiados por el príncipe de la potestad del aire, para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que es la gracia? Son las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Es la vida, es una nueva vida. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a eso, los que lo hemos sepultado, porque nuestro Meles habla en Mateo capítulo 16. ¿Alguno quiere seguirme? Yo voy a ir al sacrificio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Escucharon? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿no es cierto?, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados y no bautizados, aquí dice bautizado, esto no es un bautismo, dice sacrificio y más abajo lo dice más claro. Escuchen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos resucitados en una vida nueva, en una novedad, todo nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, vale decir sepultados, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado con la vida del alma sean destruidos, a fin de que nos sirvamos más a este. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Entonces, todas estas personas que hablan, no, si vengan nomás, no hay una justificación. ¿A quién va a venir a buscar nuestro Melech en este tiempo? Que está cerca su venida. Se va a reconocer a sí mismo, dice. ¿Y cómo se va a reconocer a sí mismo? El alma por alma. Los sacrificios que se hacían en la antigüedad era, nuestro padre veía el alma, la vida del animalito inocente y era justificada la familia. Ahora nuestro padre ve la sangre, la vida, el alma de nuestro Melech, de su hijo amado Yahshua HaMashiach en nosotros y somos aceptos. Somos justificados y somos aceptos. Y ahí viene el Ruach sobre nosotros. Antes no. Entonces ellos hablan, ¿no es cierto?, del Ruach, pero el Ruach no mora en ellos. Muchos de ellos oran e invitan al Ruach, le dicen, Ruach, venga y guíenos. No, si tiene que estar ahí. ¿Dónde lo dice? En Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Aquel que me ama tiene mis mandamientos y los guarda y me obedece. Y da testimonio de esto. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Aquí habita por el Ruach.
a través de un proceso, a través del sacrificio. Tenemos que sacrificarnos, negarnos, renunciar a todo. ¿Por qué no renuncias a todo, Liliana Hunter? Renuncia a la congregación, renuncia a todo, para que puedas ganar y alcanzar la vida y la eternidad. La única forma que yo tengo que morir y ser sepultado para que se me conceda la vida, como lo dice en Mateo, capítulo, ¿no es cierto?, 7. Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que todos están condenados y muchos son los que entran en la condenación. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, los que obedecen, los que, ¿no es cierto?, se les concede este beneficio. La vida de la sangre en Mashiach nos concede vida porque nosotros somos sepultados y somos resucitados mediante la vida de nuestro Melech. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy la puerta, dice nuestro Melech. Necesitamos todos. A nosotros se nos ha concedido este beneficio glorioso de poder conocer, entender y comprender esto, este protocolo, esto. Entonces yo no puedo estar invitando a alguna congregación y diciendo, no, mire, guarden los días de reposo nomás, guárdenlo, y empiecen a guardar las fiestas solemnes. No, no es así, no. Sino que tienes que nacer de nuevo y empezar a ser enseñado por el Ruach. Ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, nuestro Melech lo dice, el Hijo de nuestro Padre lo dice, porque el Ruach es el que iba a enseñar, a guiar a toda verdad. Entonces, ¿en qué eres guiado? O estos grupos, ¿por quién son guiados? ¿Por la verdad o por un espíritu extraño que todavía no nacen de nuevo? Este se viste de ángel de luz como oveja, pero no es. Por sus obras los conoceréis, por sus obras y por lo que dicen. Nos dice ahí, aquí, por sus frutos, por sus obras. No todo el que me dice rabí, rabí, maestro, padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y escuchen aquí, de mi Padre que está en los cielos, nuestro Padre glorioso. ¿Cómo nos referimos a nosotros? Nuestro Padre eterno y glorioso, en el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Melech, en el cual Él nos concede su vida, porque su vida está aquí dentro de nosotros. Él es nuestro Melech, la vida de nuestro Melech es la que nos ha dado a nosotros y hemos sido resucitados para andar en la novedad de vida y conforme a la voluntad de nuestro Padre, y no conforme a doctrina ideológica. Así que todos aquellos, ¿no es cierto?, que dicen y perseveran guardando, ¿no es cierto?, sus fiestas solemnes, es necesario nacer de nuevo. Y les quiero decir que nuestro Padre estableció su fiesta solemne por medio de su pueblo. Y a nosotros se nos concede este beneficio de poder guardar sus fiestas solemnes, de poder celebrar sus lunas nuevas, sus días de reposo, Pesaj, los panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, que ahora el 17 nosotros celebramos Yom Teruah en el principio de mes, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, de las cabañas, conforme al Ruach, no conforme a pensamientos ni voluntad de hombre, sino a través de una nueva creación, como lo dice el apóstol Gálatas capítulo 6, de verso 15 en adelante. Y todos los que son guiados por el Ruach, estos son hijos verdaderos. Romanos capítulo 8, verso 14. Un gran saludo. Nuestro Padre les conceda a ustedes este grande beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.